Diagnóstico. En otro corte, su corte político. Vamos a recordar que David pues, ha ejercido ampliamente la política y tiene una experiencia muy importante que fue constituyentista en el año 99. Y queremos comenzar a conversar con David en el sentido, ¿cómo ve él esta iniciativa de constituyente que estamos motorizando Nicolás Maduro en comparación con la que él vivió? Bienvenido. Buenas tardes, Héctor. Ahora sí me veo. Encantado de estar aquí, pues. Nilsa, fíjate, yo le pedí a Héctor y a Nilsa hablar de este tema hoy. Es como, es decir, hay una situación límite, ¿no? Yo creo que, claro, que lo que pasa es que en el país estamos acostumbrados ya, uno cree que ya era, pero yo creo que aquí, de verdad, esto es de extrema urgencia. Y no lo digo yo, todos lo sabemos, lo que está pasando es inaudito, es insólito. Pues. Entonces, yo quiero decir dos cosas, ¿no? Antes de empezar. Yo no represento a partidos, ni a la MUD, ni a nadie. Respeto a la gente. Yo lo que voy a decir aquí es mi opinión, ¿verdad? Yo no me creo poseedor de la verdad. Pero bueno, tengo una experiencia en esto y pensé que podía ser útil, pues. Entonces yo creo que el punto de referencia es este, Héctor, precisamente lo que tú acabas de decir. Es decir, cómo comparamos las cosas. Y quizás lo primero es que hay que cuidarse con la manipulación que están haciendo, ¿no? Entre otras, la manipulación aquí es la rutina, ¿no? Una manipulación más, que es una vuelta más para un ventilador, ¿no? En el sentido de que, bueno, ustedes no querían constituyente y ahora hay elecciones. Un momentico. Hay una constituyente que es una expresión, una fórmula extraordinaria de la democracia, ¿verdad? Que todos de alguna manera, y no es de aquí de este país, es una cuestión universal, que tiene un sentido y tiene una historia. Vamos a ponerle el apellido, vamos a hablar, y cuando hagamos la crítica, vamos a hacer la crítica a la constituyente fraudulenta del gobierno, porque te trampean, ¿no? O sea, porque tú dices, bueno, tú no crees constituyente, entonces, aunque parece una cosa elemental, algunas personas, tú sabes, se pueden decir, bueno, pero... Y la compran, pueden comprar, bueno, pero es verdad, y participen, claro, y usted no tiene mayoría, pues, si tiene mayoría, cuidado, una constituyente fraudulenta, inconstitucional, que eso cambia totalmente. Es como que yo diga, le digo al público ahorita, ¿ustedes quieren elecciones? Y abrimos los teléfonos. ¿Quién va a decir que no? Pero yo digo, un momentico, pero la elección va a participar un solo partido. ¿Qué harían ustedes? Claro. Yo no quiero esa elección. Claro. ¿Ok? Vamos a entender, no es así. Entonces, fíjate qué sucede en esto, ¿no? Y voy a tratar de hacer un resumen porque esto es bien extenso. Ese proceso realmente, la constituyente es un proceso, realmente yo creo que es la primera palabra. Un proceso son un conjunto de etapas para llegar a algo, a diferencia de un evento. Un evento es algo que empieza ahorita y termina. Correcto. Esto es proceso, tiene etapas. Y está muy bien definida, y no solamente son etapas jurídicas, sino etapas políticas, son etapas, motivo de estudio de los politólogos, de los sociólogos, de los juristas, de todo el mundo, pues. Entonces, fíjense cómo vamos a hablar un poquito de la del 99 y comparamos esta. Claro, ya estamos hablando de 18 años, Héctor. Hay mucha gente que no está viendo que no había nacido o tenía 5 años. Nilsa era una muchachita ahí, hay cosas que no se acuerda, ¿no? Casi nada. Claro, entonces no es lo mismo que tú hayas leído y cosas que, bueno, vamos a ver cómo es la cosa, ¿no? Entonces, fíjate, lo primero que fue, ¿cuál fue la primera etapa de este proceso? Ubiquémonos en el año 96, 97. Hugo Chávez candidato. Hugo Chávez, con todas las cosas que se le pueden criticar y con todas las cosas, pues yo pienso lo siguiente, ¿no? Yo voy a decir algunas cosas buenas de Chávez, pero yo creo que el responsable más importante de lo que está pasando se llama Hugo Chávez. Ahí no hay duda, pues. Ahora, Hugo Chávez hizo algunas cosas que pueden considerarse positivas, pues. Pero nos dejó este paquete. Pero nos dejó este paquete, tampoco podemos exonerarlo, pero para que no se... Yo voy a tratar de aclarar las cosas porque tú sabes que esto es muy delicado, ¿no? Claro. ¿Qué hizo Chávez? Chávez dijo en su campaña que él iba a ser una constituyente. Chávez jugó limpio. En ese sentido, él no engañó a nadie. Él activó el proceso desde que él era candidato. Y las personas que apoyamos a Chávez, trabajamos ese tema, estudiamos ese tema, discutimos ese tema mucho antes de que Chávez llegara a la presidencia. Esto no fue una cosa entre gallos y medianoche, para empezar. O que a mí se me ocurrió que la solución era esta. ¿Por qué? Porque Chávez decía una cosa,
y decía, señores, el proyecto político que nosotros tenemos requiere, esta constitución del 91 no nos sirve. Del 61. Del 61, perdón. Vamos a cambiarla y a transformarla. Él lo dijo así. Lo dijo así. A mucha gente no le gustó, a otra gente le gustó. Pero ¿qué pasó el 6 de diciembre de 1998? Chávez ganó las elecciones con esa propuesta. La propuesta de Chávez central era la constituyente, realmente era así. Y ahí estaba todo el basamento teórico, jurídico, político de su esquema de gobierno. Chávez gana con el 56% de los votos, ¿se acuerdan? Y Salah Romer ganó con el 40%, tampoco Chávez arrasó, ¿no? Ganó holgadamente, pero tampoco no. Y Chávez, siendo fiel, cuando Chávez, ¿se acuerdan? La famosa juramentación, y dijo, juro ante esta moribunda constitución. O sea, el hombre fue coherente. No engañó a nadie. Pues. Hasta ahí, pues. Hasta ahí vamos coherentes. Ahí estamos coherentes. Y yo creo que en la política la coherencia es muy importante. Claro. Pues yo te puedo decir una barbaridad, pero yo te la digo y tú me apoyas o no me apoyas. Claro. Malo es que yo te enganche y me disfrace, ¿no? Ok, cuando la población venezolana mayoritariamente votó por él, le compró la oferta política a Chávez. Punto. Y la democracia es el gobierno de las mayorías, pues. La democracia es la mayoría decide. Nunca vamos a conseguir unanimidad en una elección, eso no existe, ¿no? La democracia es el gobierno de las mayorías. Las mayorías deciden y las minorías tienen que aceptar esa decisión, siempre y cuando se den las normas jurídicas y lógicas, pues, ¿entiendes? Entonces, la mayoría del pueblo le compró la oferta a Chávez. Pero vean el contexto donde se da esta constituyente y el contexto donde se da ahora. Resulta que Chávez inmediatamente firma su decreto. Chávez corrió riesgo, ¿no? Porque la constituyente todos sabemos que es supraconstitucional. Esa constituyente, si él la perdía, él podía ser derrocado y destituido. Fíjate, un hombre que acaba de ganar la presidencia en contra de muchas cosas, porque hay que entender que Chávez se enfrentó a muchas cosas y de golpe asumió el riesgo político en 3 meses de jugársela con de jugársela. Él se la jugó completo, pues. Ahora, se la jugó completo porque tenía mayoría, porque yo creo que la palabra mayoría es lo que vamos a repetir muchas veces, es lo que define que una constituyente tenga fuerza o no tenga. No, y me imagino que también el impulso de venir del triunfo. Pues, claro. Eso... No, aprovechó las circunstancias. Aprovechó las circunstancias. Eso es válido porque te estás contando igual. Claro, pero bueno, pero implicaba de todas maneras asumir la cosa. Te tienes que contar. Fíjense ustedes, Chávez firma el decreto y en abril, o sea, ¿te acuerdas aquella cuestión de la corte? Porque no había... En la 61 no había un basamento jurídico claro y cosas, pero al final él dijo, bueno, vamos a consultar al soberano, ¿verdad? El poder constituyente reside en el pueblo. ¿A quién? ¿Al consultar aquí? Al soberano. Okay. ¿Por qué? No, Al soberano, el soberano es el pueblo. Lo que pasa es que el pueblo es una abstracción. El pueblo es una abstracción. ¿Qué quiere decir eso? Debía decirse la mayoría del pueblo, porque no todo el pueblo va a estar de acuerdo con algo. Es imposible que 30... Es como decir, es imposible, es la mayoría del pueblo y eso reside ahí. Por eso que la constituyente es un instrumento especialísimo, extraordinario, que no se puede hacer en cualquier momento, ni para resolver tonterías que se pueden resolver de otra manera. Es una de las cosas, pues, todo el mundo sabe que la constituyente no va a resolver los problemas del país. Pero el gobierno dice que lo va a resolver. Pero inadecuada, inconveniente, etcétera. Pero bueno, dale pues. Resulta que el caballero, siendo coherente con su discurso, ya nosotros teníamos elaborado, avanzado el proyecto del constituyente, Héctor. Lo teníamos ya. Y lo tenía él también. Y él tenía ya, y se había avanzado en eso. O sea, que ya había todo un manejo de el modelo de constitución. El modelo de constitución. Resulta que Chávez se hace el referendo consultivo como tiene que ser. Porque ahí no hay medias tintas, hermano. Esto no es posible. Y yo no soy abogado, ni yo voy a darme de constitucionalista, pero es que el 347 es muy claro, chicos. Señores, la soberanía reside en el pueblo y el poder constituyente ordinario reside en el pueblo. Quien convoca. Ahora, la iniciativa tiene que tomarla alguien, por Dios, es racionalidad. Yo estaba revisando, porque en internet les recomiendo, están todos los diarios de la constituyente. Hay un constituyente que se llama Alan Brewer Carías, que es un tremendo constitucionalista que está exilado. Está exilado en Nueva York. Está exilado, ¿no? Tuvo unos problemitas por ahí, pero nadie puede negar que Alan es un tremendo profesor de altísimo nivel y mundial, ¿ah? Entonces él ha publicado los diarios. De promoción de politólogo. No, bueno, eso es un tipo bueno, pero cometió un error, una cosa, pero es tremendo abogado y aportó mucho en la constituyente porque él fue constituyente. Claro. Ese señor fue el que más intervino, o sea, realmente están los diarios y se ven las clases de
derecho jurisprudencia, de no sé qué cosa que daba ese caballero, independientemente que podamos estar de acuerdo con él o no. Entonces eso está en internet, eso existe, eso es la historia, o sea, ahí no podemos inventar. Afortunadamente tenemos internet que todos tenemos acceso a eso. Yo en mi casa tengo la Constitución original firmada. Lo que pasa es que estos días no he ido a Margarita, yo quería traerla. Y yo tengo todas mis cosas, todos mis materiales, pero bueno, por eso está ya en digital, pues. Pero eso existe. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en abril, fíjense qué pasó. El consultivo tenía dos preguntas, acuérdate. ¿Apoya usted la resolución? Y las bases, ¿no? Pregunta 1, pregunta 2. ¿Sabes con cuánto se aprobó eso? ¿Tú te acuerdas? Más del 80%. Señores, es decir, un hombre que tenía 56 y sacó en el consultivo 80, no hay duda que la mayoría del pueblo venezolano quería constituyente. Y esa es condición sine qua non. ¿Qué mayor consulta, qué mayor expresión de que la constituyente originaria reside en el pueblo que el 88% la apruebe, pues? Y fueron un voto, un hombre. Okay. Una persona. No, porque acuérdate que fue el referéndum, después fueron las elecciones. Porque ahí está la otra trampa de esta sinvergüenzura, ¿no? Sinvergüenzura yo creo que es un calificativo corto. Suave. Eso es muy suave. Yo voy a tratar de no descalificarme, no voy a tratar de descalificar a nadie, pero de verdad es una trampa cazabobo. O sea, es pensar que la gente es tonta o es estúpida o qué es eso. Resulta que el caballero logró eso en abril. O sea, el pueblo depositario del poder constituyente le dijo al presidente: sí queremos, caballero. Y aprobamos las bases que usted nos dijo. Hubo un 20% de la población que no estuvo de acuerdo. Perfecto. Mucha gente que está aquí, a lo mejor no sé si, a lo mejor Héctor no votó en contra. No, yo voté en contra. Exacto, y votaste en contra, y muchos votaron en contra. Pero usted es demócrata. Bueno, ¿qué voy a hacer, pues? Si el 88% dice esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde va a coger uno? Pues eso es lo que hace un demócrata, ahí no hay poder. Entonces resulta que el caballero, en abril se programa la elección, en el mes de julio, ¿verdad? En las bases estaba establecido todo un cronograma, esto fue muy bien planificado, muy bien montado. Y no fue nada más por gente del chavismo. Ahí estaba un señor que se llama Conveya, Ricardo Conveya. Ahí estaba Jorge Olavarría. O sea, estaba gente realmente muy preparada. El señor Escarrá, cuando era buena gente, ¿no? Porque ahora se convirtió en una cosa incomprensible, ¿no? Pero no hay que negarle a Escarrá sus conocimientos académicos desde el punto de vista jurídico. Al César lo que es del César. Pasa que yo puedo usar los conocimientos a favor del mal. Claro. Ok, vamos a decir así, pues. La historia, él tendrá que responder ante la historia. Pues entonces resulta que hacemos la elección. ¿Y cómo se hizo la elección? Respetando las bases constitucionales. Es decir, acuérdate, hubo unos constituyentes nacionales, que eran 19, son 131 constituyentes. ¿Ves? 119 nacionales y por estado proporcionalmente. Es decir, por ejemplo, el estado de Anzoátegui fuimos 5 personas. Yo fui por el estado de Anzoátegui. Estaba el señor David de Lima, Ángel Rodríguez, que Ángel está activo con Chávez, el señor López Portillo, que era un abogado, el poeta Gustavo Pereira y este servidor. ¿Verdad? Mira, Héctor, yo me acuerdo que yo le di tanta importancia a la constituyente. Me avisan para... No, adelante. Ahorita, yo le di tanta importancia a la constituyente. Yo era diputado del Consejo Legislativo. Yo salí electo. Acuérdate que hubo que en el 97, cuando ganó Alexis la gobernación, ¿te acuerdas? Claro. Nosotros, yo era del PPT. Yo era del PPT, salimos electos, teníamos la gobernación, teníamos poder político. O sea, porque Alexis era un hombre nuestro, pues. Era un hombre nuestro, de nuestro proyecto. Entonces, yo era diputado del Consejo Legislativo, yo veo la constituyente, yo digo, no, mano. Yo le dije a todos los amigos, no, yo renuncio. Estás loco, David. Estás loco, pero si ya eres diputado, vale. Y si pierdes, no, yo renuncio. Porque yo renuncio y me voy a meter a fajarme primero a que me elijan dentro del polo. Entonces se llamaba polo. No me acuerdo ni cómo se llamaba dentro de... Porque era Quinta República, PPT, claro. Yo me la juego. Porque yo creo que yo tenía cierta hice una evaluación y dije, no, yo voy a ser constituyente porque yo veía... un sondeo y claro, no, y yo veía eso como muy trascendente. Dije, a mí no me importa el Consejo Legislativo. Yo creo que esto no importa. Esto es una tontería comparado a lo que se puede hacer allá. Ese tiempo era Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa. Entonces, yo renuncio, punto. Para poder inscribirme, renuncié. Y si perdía, pues. Claro. Me la busqué, pero porque yo creía en eso, pues. Entonces, hago ese paréntesis para que vean cómo yo sentía este proceso. Resulta entonces que en las bases comiciales, fíjate, lo primero era la proporcionalidad. ¿Ves? Habían unos nacionales porque era sensato, ¿verdad? Por ejemplo, en el Zulia eran 12 constituyentes y aquí eran 5. Pues, ¿cómo va a ser este señor
que lo Que que Trujillo tenga tú has 20, dicho, 30, ¿qué es esto, claro. chicos? ¿Qué es esto? La proporcionalidad es un requisito sine qua non. Porque la constituyente no es federativa. La Ah. constituyente es por representación de la Claro. persona. Entonces nosotros éramos de los 5. electores. Fíjate, por ejemplo, yo el único del Tigre, bueno, Tares es del Tigre, pero salió por Nacional. Nacional. Y Arle Herrera, que es del Tigrito, salió por allá, pero el del Tigre era yo, pues. Que salí por el Estado Anzuati, por eso creo que puedo hablar. Claro. Puedo hablar. Que no estén de acuerdo conmigo es otra cosa, se pongan bravos conmigo mis amigos chavistas, pero bueno, ¿cómo hacemos? Entonces resulta que, fíjate, era proporcional. Por Zulia eran 12, Distrito Federal eran 8, Miranda eran 10, eso era correcto. Voto universal, directo y secreto. ¿Verdad? Así es. Resulta entonces que vamos a la elección. Fíjate, pero como todo el proceso, transparente, con 80% de Del fuerza. consultivo. Claro, eso le da fuerza a la constituyente. Imagínense tú, ustedes, el que está convocando ahorita, ¿qué porcentaje tiene de aprobación el señor Nicolás Maduro? 15%. De desaprobación. Bueno, se lo lleva. de aprobación, pues, no sé. 15 tiene. Bueno, ponle 20, chicos. Entre de regular hacia bueno Claro. hasta perfecto, que es 0,5. Entonces se dan cuenta que ya desde el inicio hay dos grandes diferencias. O sea, que Hugo Chávez lo hace con las cartas sobre la mesa. Esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Segundo, con una altísima popularidad. Este caballero lo hace cuando está ahogado, con menos del 20% de aprobación y con una salida sumamente fraudulenta. Es decir, yo no tengo mayoría y yo mágicamente voy a tratar de gobernar con minoría. ¡Qué barbaridad! O sea, violando el principio elemental y básico que es la mayoría. Alguien dirá, bueno, si Chávez estuviese vivo hubiese hecho, no, yo no puedo hablar por los muertos, pero bueno, no sé. Pero de alguna manera cuando él lo hizo de esa manera. Otro elemento, fíjate, ya vimos la convocatoria y además, fíjate, no, la sectorización, eso es una barbaridad. Claro. Eso es una barbaridad. Véanlo así, yo nada más pongo un ejemplito que creo que algunos invitados tuyos lo han hecho, ¿no? Yo no estoy siendo original en muchas de las cosas que voy a decir, porque este tema se ha tratado mucho, pero fíjense una cosa elemental, amigo. Resulta que yo tengo la iniciativa de convocar, soy presidente. Entonces yo pongo la regla y no la consulto con nadie. O sea que Nicolás hubiese puesto, van a votar nada más el PSV, va a votar. ¿Usted se parece la barbaridad que es eso? Claro. Porque él pudo poner lo que le diera la gana, ¿o no? Claro, él puede poner lo que sea. ¿Te das porque- cuenta? ¿Cómo en una sociedad seria se le va a dar a un ser humano la potestad de poner, o van a votar los negros, pues, o los blancos, o los que tienen lentes? Bueno, pero está diciendo, va a votar solamente, pues, y por eso es que muchos lo llaman un congreso del PSV. Claro, entonces los zurdos. sectoriza a los zurdos. ¿De dónde salió ese señor a decir que esos sectores son los que tienen que salir? ¿Y cuántos son? ¿De dónde sacó él eso? Él lo pudo haber puesto, está bien, hasta ahí está bien, pero él tenía que consultarlo. Claro. Pon lo que te dé la gana. Por lo que te dé la gana, pero la gente tiene que decir si me Claro, gusta o no me porque gusta. si no, no vale, chicos, si no, no vale, si no, es un abuso, es una barbaridad. O sea, yo pongo lo que me dé la gana y no consulto, entonces imagínate tú, pues. ¿Ah? Claro, yo me imagino que no puso que vote el PSV porque ya yo creo que Era muy escandaloso. es muy David. pero lo hizo disfrazado, pues. Claro, lo hizo. en Sacó el cuentas, sacó O cosas. sea, pues. lo hizo igual, pero sin decir. Claro, bueno, entonces se dan explícitamente. cuenta, entonces violamos todas las cosas. Claro, ¿no? porque lo sectorial va con nómina de los ministerios. Claro. Es decir, el mago Nicolás Maduro, el mago fraudulento, va a transformar una minoría en mayoría. O sea, porque él es no sé, porque estamos viviendo en el siglo XXI. Tengo 15% Como que del estuviéramos, país y lo estuviéramos voy a hablando que transformar. estamos en la época prehistórica, donde había gente que no estudiaba, la gente que no sabía. Por Sí, favor. venimos de la caverna. Sí, David. o sea, esto es como, esto es una ofensa a todo el mundo, chicos. ¿Qué es eso? La gente en el exterior dirá, bueno, qué barbaridad es esta, ¿vale? Esto no se ve ni en la África, el país más retrasado Claro. del mundo no hace esto. Entonces, ya vimos todas las diferencias, ¿te das cuenta? Independientemente que la hayamos apoyado o no. Entonces, ese proceso, fíjate qué pasó, que fue interesante, ¿no? Que ahí se hizo una trampita, porque los constituyentes éramos 131 y con el 65% de los votos sacamos el 95% de los constituyentes por el quino. ¿Te acuerdas? Que ahí empezó la famosa trampita de las listas y cosas. Sí, pero no era una trampita ilegal. No, pero eso era igual para los dos. Porque ve lo que pasa, si se montan los dos quinos, Ajá. el que hubiera tenido más votos Claro, montaba el 95%. pero hay que decir esa verdad. Claro. El 65% de los votos nos dio el 95% de los constituyentes. Éramos 125 a 6.
Ustedes se imaginan esa mayoría abrumadora, pero los 6 que quedaron eran unos caballos, ¿eh? Claro. Y la gente que estaba ahí también, ¿no? Tampoco vamos a menospreciar a nadie. Pero entonces, fíjate lo que tenía Hugo Chávez en sus manos, ¿verdad? Hugo Chávez tenía en sus manos la posibilidad de hacer lo que le diera la gana con esa constituyente, ¿o no? Tenía 125-6, man. Tenía 80% de popularidad. ¿Ah? Podía hacer lo que le diera la gana, porque la constituyente, como ustedes saben, todo el mundo sabe, esto ya ellos sobre mojado, es supraconstitucional, puede cambiar la república, puede cambiar el orden republicano, puede hacer lo que le dé la gana, y no hay nadie que diga nada, está por encima del bien y del mal. Se dice después, si estás de acuerdo. Sí, bueno, digamos, lo puede hacer. Entonces, veamos entonces que el señor Hugo Chávez, con todo el poder que tenía, con 125 tipos ahí, que él podía plantear lo que le diera la gana, ¿verdad? Y podía aprobarlo, porque imagínate, entonces ahí no había posibilidades. Entonces, él presentó un proyecto constituyente de constitución completo, pero ese proyecto no se lo aprobamos totalmente. Mucho lo metió porque él es el líder, ¿vale? ¿Entiendes? Y hay muchas cosas en la constitución que no son buenas. Hay otras cosas que son malas, que son, digamos, hay unas cosas que son malas, pero hay unas cosas que son muy buenas, ¿verdad? Yo creo que, bueno, y eso se puede reformular por la enmienda, por la cuestión, eso, como todo, pues. Pero entonces resulta que este caballero, ¿y tú sabes por qué no lo hizo? Pienso yo, esto es una interpretación mía y asumo la cosa. Yo pienso, Chávez era megalómano. Chávez era un adicto al poder. Al poder para Chávez, yo oía a Chávez personalmente, porque yo tuve la oportunidad de ir al Cazón a discutir las cosas, y lo oía, pues, no era amigo mío ni mucho menos, pero yo estaba ahí, pues, estaba en los 120, pues, del país, ¿no? Que para mí es un privilegio, yo me siento orgulloso de haber participado en eso, ¿no? Y yo creo que una de mis experiencias más importantes fue esa, ¿no? No vengo a hablar mal de eso, todo lo contrario, yo creo que fue una buena decisión mía en mi vida hacer eso. Entonces, él podía hacer lo que le daba la gana, porque era el líder realmente. O sea, en ese momento Chávez era, bueno, obviamente las cosas. Sin embargo, ¿sabes lo que pasó? Que esas 131 personas, nosotros nos instalamos en julio y el 3 de agosto se instaló, ¿verdad? Teníamos mayoría, como la cuestión parlamentaria, ¿no? Dividimos 21 comisiones permanentes, 131 personas. Una cosa, aprovecho de decir algo que es menos importante, pero hasta operativo es. ¿Tú te imaginas, Héctor, 500 personas discutiendo 3 minutos cada uno? Por Dios, estás loco, ¿vale? ¿Cuántos minutos son esos? Multiplica ahí, amiga. Bueno. ¿Qué es eso, chico? 3 por 500. Sí, bueno, eso va a ser, hermano. 15.000 minutos. Ajá. O sea, eso es inoperante. Nosotros éramos 131, nos costaba muchísimo. Nosotros para intervenir nos decía David, tú intervienes en salud, pero nosotros te callas, porque si no, vas a ir, y nosotros teníamos 6 meses de trabajo, y ese trabajo era planificado. Entonces, otra barbaridad más. Pues, ¿cómo vamos a meter 500 personas? Si cada persona se supone que va a discutir el futuro de la patria, chico, que es una nada más y nada menos, y tú no vas a hablar nunca, pues. Entonces, ¿para qué estás ahí? ¿Qué haces ahí? No tiene sentido estar ahí. Entonces resulta que digo yo, que la constituyente fue tan participativa que el problema no éramos nosotros, sino que cada artículo de la Constitución nueva ameritaba discusiones grandísimas, enormes. Los materiales son riquísimos, esos materiales se están usando a nivel mundial en las escuelas de derecho. Eso fue, por ejemplo, íbamos a discutir el tema de la salud. Yo estaba en la Comisión de Salud y estaba en 2 comisiones. Y en la Comisión de participación de cuestiones comunales, municipales, porque yo había sido alcalde, ¿no? Y alguna cosita sabía de eso. Y había sido concejal. Nosotros íbamos a discutir salud, por ejemplo. Y lo primero que hacíamos era convocar a la Federación Médica, ¿vale? A los médicos, a los gremios, a las cosas. Esta constituyente, donde la gente, la mayor parte de las instituciones no está participando, va a ser una constituyente pobre, porque tú no vas a asistir, si no, o sea, porque mucha gente votó en contra, pero aceptó la mayoría y fue a hacer su aporte, porque es distinto que tú digas, esto es inconstitucional, yo no voy a aparecer allá mira, yo un artículo allá, no lo va a hacer nadie, entonces eso va a ser muy pobre. Todo lo que significa 500 personas, chicos, para decidir el futuro de un país. 540. 540, eso es una barbaridad. Entonces, yo me acuerdo que en las discusiones económicas, él iba a Fedecámara, Carmona Estanga fue, y fueron toda la gente de Fedecámara. Cuando discutíamos... Bueno, porque todo el mundo participó en la elección. Porque tú dices, yo puedo decir, yo voté en contra, pero no me queda alternativa y fui porque, porque la mayoría del pueblo... Presentamos candidatos. Presentamos candidatos. Y además, ¿por qué presentamos? Porque considerábamos que, cumplía la cosa, pues. Entonces, fíjate, todo eso nutrió. Yo me acuerdo que teníamos un carro
y por todo el país recogíamos papeles, correos. En esa época no había mucha tecnología, ¿no? Papeles, reuniones, o sea, cada artículo una cosa extraordinaria, porque oíamos cosas. Y yo recuerdo mucho que Chávez en algunos momentos quería algunos artículos que para él eran importantes. Entonces, después que estábamos en la comisión, en la discusión, nos dábamos cuenta que había gente muy seria. Vamos a discutir el tema educativo. Iban los gremios, iban los profesores universitarios, los profesores de educación media, gente muy doctores en pedagogía, gente brillante, gente con mucha experiencia, más allá de la política, sino expertos, pues, expertos. Y nos decían, mire, amigo, ven acá, ok, la cuestión política, o sea, pero eso no debe ir ahí. Entonces nosotros íbamos a casa del señor Chávez y le decíamos, comandante, oye, este artículo suyo, o sea, los expertos dicen que no. Y Chávez, como entendía que él no quería sacrificar su popularidad por algunas cosas, él tenía cosas no negociables. Correcto. ¿Tú entiendes? Claro, tú como buen político entiendes que él podía hacer algunas concesiones porque él entendía que no se iba a... Entonces cambió muchas cosas. ¿Pero por qué cambió? Porque en la constituyente había un espacio de verdad democrático, abierto, para escuchar todas las cosas. Yo me acuerdo de un artículo que hablaba del aborto. Mire, hermano, ese artículo nos pasamos un poco de día, porque es un tema polémico. Y Chávez tenía una posición, yo tenía una. Pero hay unos mismos médicos, y yo al final cambié mi posición. Y ese no era el artículo que yo quería, porque yo pensaba otra cosa, pues. Pero nos dimos cuenta, los religiosos, nos dimos cuenta que la sociedad venezolana no estaba preparada para un artículo de ese tipo. Correcto. ¿Entiendes? Eso es la democracia. Es decir, yo creo que era correcto eso, pero la sociedad nos dijo no. No, porque no estamos preparados, pues. Entonces te das cuenta lo rico que fue esa constituyente. No por los 131, nosotros éramos simplemente ahí. Otra cuestioncita que no se me puede olvidar del señor Nicolás, que él dice, bueno, ve el argumento tan maquiavélico y tan malicioso, ¿no? Es decir, bueno, el pueblo me eligió a mi presidente, yo soy representante del pueblo, y como yo soy representante, yo pongo las bases. Epa, una cosa es ser representante y otra cosa es sustituir al pueblo. Por Dios, por Dios, eso es intransferible, ¿vale? Que es una barbaridad. O sea, tú te representas como diputado ahorita, pero tú no sustituyes al pueblo. No, imposible. Porque te das cuenta que el concepto, incluso lo podemos buscar en la red de la academia. O sea, esa palabra no significa igual. Yo represento, claro. Yo te sustituyo a ti. No, compañero. Y además, eso es intransferible, pues. Como dicen a través de las redes, una cosa es una cosa y otra cosa eso es otra Entonces, cosa. ese cuentico, ese argumento de que no, de que la cosa es así, y el otro argumento, no. Lo que pasa es que en la Constitución del 61 no había nada y los constituyentes del 99 no pusieron taxativamente lo del referendo. ¿Cómo que no? O sea, y yo estuve revisando esto, cuando decidí el programa me metí otra vez y me metí en el diario. Yo creo que tú te has metido también. Sí. Y intervino Elías Agua, intervino Alambrado que le dijeron, mira, ven acá. El 347 no deja dudas. Pensamos que no deja dudas. No deja dudas para gente racional, chico, para gente seria. Claro. Pero para vagabundos sí deja dudas. Y los inventadores de claro, bueno, imagínate tú, el leguleyismo que yo diga, esa camisa no es blanca de rayas, sino es azul, pues, ¿qué te pasa? Me dices tú, David, estás loco. Claro. Entonces, es lógico, es decir, la convocatoria es del pueblo, de la mayoría del pueblo. Alguien tiene que tomar la iniciativa, por Dios, como el pueblo mismo, y están las tres instancias, presidente, todo lo que sabemos. Cuatro instancias, está okay. El presidente, la Asamblea Nacional, están los cabildos y está pero el ¿cómo tú me vas a agarrar a mí a decir que como no dice eso ahí, yo no lo hago? Además, es una contradicción histórica. Yo creo que si Chávez está en la tumba, se debe estar revolcando. No, y ahí entra lo que dice la fiscal, los derechos humanos son progresivos, y eso es, o sea, no aceptar un consultivo es un retroceso en los derechos del pueblo. Y además, óyeme. 1000 veces lo dijo Chávez, o sea, no se puede hacer esto sin la consulta, o sea, es que no se puede, no hay manera. Por eso yo considero que la MUD actúa correctamente. En eso no se puede participar, incluso así vayamos a ganar todo, no podemos participar en eso. Eso es absurdo. ¿Cómo tú vas a participar en una cosa que es ilegal? Claro. Imagínate la contradicción que entraría. Claro. Porque yo voy a jugar a los números, ¿no? No, me dan a los números, no. Sí, en la vida hay principios, chicos. En la vida hay principios. Que den los números, pues yo creo que hasta así se le gana, ¿no? Pero bueno, pero por eso es una cuestión de principio. Entonces, no puede ser que como no está implícito, ¿cómo es posible que una democracia, chicos, que decían el gran problema de Adey Copey, la cosa... Y yo no soy amigo de Adey Copey, no, sí soy amigo, pero no era de Adey Copey en aquella época.
representativa, que la democracia participativa es protagónica. Con esto, Nicolás, ni siquiera participativa es, ¿vale? ¿Ah? O sea, el retroceso es que vamos pues está bien que volvamos a lo participativo, pues, pero te estás yendo más atrás. Estás obviando, chicos, un elemento fundamental sagrado. Vamos a usar la palabra sagrado. Pues sagrado es sagrado. Claro. No es que si yo quiero o no Va quiero. contra la esencia del voto y la esencia de la soberanía Esto popular. es sagrado, ¿vale? Esto es sagrado. Porque si no, eso no funciona. Nicolás, eso no es viable. No me va a estar viendo a mí, ni le importo yo nada, pero si te voy a decir, no es viable, ¿vale? Eso es una locura. ¿Qué es lo que yo pienso, de verdad? Otra opinión personal. Yo pienso que Nicolás en su desespero, en aferrarse al poder, porque él sabe los números igual que yo y que tú. Él dice, bueno, mi objetivo es no hacer elecciones. Si hago elecciones, pierdo. Elecciones donde sea, como sea, las pierdo. Entonces, alguien, no sé si él o alguien, bueno, de esos sabios salomónicos, bueno, por aquí. Dentro o fuera del país. Bueno, inventaron este parapeto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Oye, vale, tú lo que vas a hacer es, no vas a hacer elecciones en un país. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significa eso? Dictadura. ¿Ah? Dictadura. Y además, no solamente que es dictadura, porque él no ha hecho elecciones, fíjate, él suspendió las elecciones, Claro. suspendió el referendo arbitrariamente. Anuló, sí. Eso es una barbaridad que han hecho, pero ahora subió el escalón. O sea, Nicolás Maduro se hundió, en mi opinión, y hundió a la cúpula militar y hundió al PSUV. Es decir, yo me voy a hundir como ustedes. Qué tragedia. Yo no sé si Se llevó el ancla, pues. Claro, Y se se me llevó el lanzó. ancla. Es decir, yo no sé si alguna gente lo ve o no lo ve. Alguna gente lo ha visto, ¿no? Claro. No sé, pero a lo mejor es difícil decirlo porque tienen compromiso. Pero es como que, O sea, buscando evitar la elección, que hizo algo yo peor. no te acompaño en esa cosa porque nos hundimos todos. Si tú me dices a mí, ahorita vamos a decir, seguramente te van a preguntar qué pienso yo que deba hacerse, cosas al final y abrimos los teléfonos. Y cosas. Si a mí me dicen en este momento, si tú pudieras decirle algo a Nicolás, que obviamente no es así, ¿qué yo le diría? Decir, mira acá, aprende de tu maestro. Tu maestro se llama Hugo Chávez, ¿no? O sea, Tu padre. ¿qué hizo tu ¿Recuerdas? papá? ¿Qué hizo tu papá en situaciones parecidas a esta? ¿Qué hizo? Lo que tú hiciste. Todo lo contrario. Señores, ven acá. Nosotros siempre analizamos políticamente, porque yo estuve de verdad metido, y yo me la pasaba con Nicolás, y me pasaba con Diosdado, y me pasaba con Adán Chávez. O sea, yo no me ufano de eso, porque bueno, eso es una cosa mía, pues. Y yo estaba ahí, pues yo los conozco. Entonces, fíjate, ¿qué pasa con esto, no? Es decir, en ese momento, ¿qué puede hacer Nicolás Maduro? Es decir, un líder, ¿qué hace? Y ya te voy a poner 3 ejemplos de Chávez, que tú los conoces, pero yo creo que podrían ser representativos. O lo dejamos para la Sí, próxima. vamos a darlo para el próximo segmento y también, Ok. pues, tu opinión sobre la actitud de algunos dirigentes del sector oficial, específicamente la fiscal. Claro. ¿Ok? Sí, la fiscal que está dando mucho de qué hablar, ya hemos estado comentando durante todos estos días sus pronunciamientos a diario, uno más agresivo que el otro, ¿no? En cuanto a la contundencia de la fiscal general Luisa Ortega. Amigos, conversamos con el constituyentista David Figueroa, constituyente de la Constitución del 99, la Constitución de Chávez, la que está vigente y la que muchos hoy tratamos. Figueroa hablando de la constituyente, ese proceso del 99 y bueno, esto que se presenta actualmente que muy bien lo explicó al principio, se trata de un fraude, se ha utilizado, mal utilizado la palabra constituyente, él ha venido desmontando y clasificando las diferencias entre uno y otro proceso y llegó el momento también de preguntarte, David, no solamente por el proceso constituyente actual, sino cómo pareciera algo contradictorio, cómo el presidente Maduro busca esta opción, como tú bien lo señalabas en el segmento anterior, evitando unas elecciones y mira todo lo que ha desencadenado la constituyente de Maduro, como la llamo yo. La constituyente de Maduro no solamente que generó una intensificación de la protesta en la calle, sino que hizo algo mucho peor, ocasionó sin saberlo la fractura del oficialismo en manos de la fiscal general de la República, que la semana pasada hizo una acción legal contra la Y hay constituyente. 2 magistrados que se han... por lo menos Exacto, se pronunciaron. magistrados, Claro. tenemos también Diputados. Militares, diputados. militares que abiertamente ya están expresando su desacuerdo con este proyecto y justamente enfocándonos en eso que está haciendo la fiscal contra la constituyente y contra todo lo demás, caso
magistrados del TSJ, magistrados de Express. ¿Cómo ves tú esa posibilidad real de que se produzca, de que se concrete esa constituyente? ¿Tú crees que se va a llegar a eso o crees que pueda pasar algo aquí que le ponga freno definitivo a esa intención que tiene el presidente Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que hay que hacer lo máximo que eso no vaya. Ahí estamos todos, ¿no? No tenemos la bolita de cristal ahí. Yo pienso que no va ahí, pero hay que pelear, ¿no? Hay que luchar. Ahora fíjate una cosa que yo decía, ¿no? Es decir, si yo pudiese decirle a Maduro, al gobierno, ¿qué otras alternativas tenía? Porque él dice la constituyente es la paz, y es al revés. Claro. Lo acaba de decir Héctor, lo acaba de decir tú. Eso lo que hizo fue agravar los problemas. Es decir, yo creo que la constituyente es la guerra, ¿no? Claro. Si podemos definir una palabra, sería la guerra. Si nosotros permitimos esta barbaridad, lamentablemente yo no sé qué va a pasar aquí. Yo digo lo siguiente, y voy a poner el ejemplo de Chávez, ¿no? Sí, hablaba de tres ejemplos. Fíjate, por ejemplo, nosotros, Héctor sabe más que yo de eso. La gobernabilidad es un concepto clave en politología, es clave, ¿ves? La gobernabilidad son un conjunto de elementos que te permite a ti ejecutar una acción política. Que el Estado sea Estado. Que Estado. Entonces, la gobernabilidad para un proyecto como este, de cambio profundo, necesita mayoría. No hay manera, si no, no es viable, chicos. Este proyecto no es viable si no tienes mayoría. Incluso hay proyectos políticos que tú puedes tener una mayoría poquita, pero como no es un cambio profundo, a veces tenía un parecido con los socialdemócratas, con los socialcristianos, pero cuando tú quieres hacer un cambio radical, eso no es posible si tú no tienes mayoría, por razones obvias, lógico. Entonces yo me acuerdo mucho que en las discusiones políticas que hacíamos, siempre decíamos, si perdemos el apoyo popular, nos fregamos. Y lo teníamos aquí metido, yo me acuerdo clarito, lo decía Chávez, lo decía todo el mundo, si perdemos el apoyo popular, compañeros, estamos fregados. Hagamos el máximo esfuerzo por no perder la mayoría. ¿Entiendes? Por ahí ese concepto, porque es un concepto absolutamente científico desde el punto de vista politológico y sociológico. La mayoría no la tiene. Entonces, vamos a poner unos ejemplos de Chávez, ¿no? No sabemos, el señor se murió, no sabemos qué hubiese hecho Chávez o no. Claro, eso sería entrar en un terreno absolutamente inadecuado. 92, el caballero perdió, él se lanzó un golpe de Estado, resumo, salió, por ahora tal cuestión. ¿Qué hizo? Hizo una cosa que se llama, en el arte de la guerra, capitulación, que es una cuestión que cuando tú no tienes la fuerza suficiente para hacer algo, lo más sensato es que tú no sacrifiques a tu gente. Y Chávez dijo, compañeros, ustedes allá lo han hecho muy bien, pero ya basta. Porque en ese momento, esa actitud de Chávez fue reconocida, incluso eso lo disparó como el líder de aquel momento, Héctor, lo disparó. Claro, claro. Es así, nos guste o no nos guste, o al que no le gusta, en eso a mí me gustó, pero lo disparó. En el año 2001, acuérdense, vamos a dar un salto cuando hay el golpe de Estado, ¿qué hizo Chávez? Tenía opciones, el poder militar se le volteó completo. Chávez. Cuando tú dijiste así que te gustó, yo dije, Ochoa Antics está con el golpe, dije yo. Sí. Eso quedó siempre para la historia, ¿no? Eso quedó para la historia. Pero fíjate que, claro. y te voy a tratar de explicar de dónde viene ese principio de la capitulación. Eso es muy viejo en el arte de la guerra. Claro. Entonces, fíjate, en el 2001, el caballero lo tumbaron. Tumbado con todo, tumbado. ¿Por qué? Porque el poder militar se le volteó de Rosendo para abajo, pues. Ahí no tenía opción. Cuando la gente estaba en Miraflores, yo en esa época apoyaba al gobierno. Yo estaba en Margarita trabajando en la gobernación. Y bueno, algún día voy a contar esas cosas, porque yo creo que esas cosas sirven para algo, pero no hay tiempo. Entonces resulta que el caballero está ahí y están decidiendo qué hacer. Ellos tenían armas. Yo me acuerdo mucho que José Vicente, no sé qué, comandante, vamos a resistir, vamos a pelear, tenemos armas, vamos a caernos a plomo. ¿Qué hizo Chávez? Lo mismo. Yo digo, un momentico, caballero. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo Chávez, y eso es historia, no se pongan bravos los chavistas. Chávez pidió un avión país. Eso está demostrado. Yo me voy para Cuba con mi familia. La oposición estaba dividida, se volvieron locos y le cayeron a cachetar a Chávez o cosas. Bueno, no aceptaron, porque Chávez dijo, yo me voy para Cuba. Bueno, no se fue. ¿Y qué hizo el caballero después de la cosa? Se fue a la Cueva del Lobo, se presentó en Fuerte Tiuna, un gesto típico de un militar que sabe el arte de la guerra. ¿Qué hizo? Desconcentró a todos. Imagínate que tú llegas a la Cueva del Lobo, los generales empezaron a pelear entre ellos y le generó una discordia. Aquí estoy, pues, aquí estoy. ¿Sabes de dónde viene ese principio? Quizás tú conoces esa historia, Héctor, que es los lobos. Los lobos son perros muy agresivos, ¿no? Son perros, ¿no? Pero por una cosa agresiva. Los lobos pelean entre ellos. Pelean entre ellos.
Y hay un principio en psicología, yo enseño mucho esto en gerencia, que cuando un lobo pelea con otro lobo, ya perdió todas las posibilidades de ganar. O sea, ya lo ha intentado todo, ya le pone el cuello para que el otro lobo lo mate. ¿Y qué hace el lobo? Lo perdona. Le da un principio. Cuando usted lo vayan a matar, es más, yo le doy un consejo a la gente. No es el caso nuestro aquí. Aquí tenemos mayoría, aquí tenemos fuerza, aquí no vamos a poner el cuello. Porque aquí es al revés, el que tiene que poner el cuello es Nicolás, no nosotros. No nosotros porque yo estoy de oposición de Nicolás. No estoy en la MUN ni nada, pero yo no quiero a Nicolás, yo quiero cambiarlo. Claro. Y por eso me incluyo en eso. Entonces, cuando tú pones eso, es muy difícil que tú mates a alguien, que tú me tienes con todo el poder sobre mí y yo te diga, mátame. Mire, lo más probable, te puedo matar, pero lo más probable es que no te mate. Voy a poner un ejemplo trivial, y yo siempre pongo, está una persona en una frutería comprando fruta, entonces tiene unas manzanas, y tú sabes que uno empieza a veces a tocar las manzanas, ¿no? Ahí están maduras, y él la tocó y la hundió un poquito, pero después decidió no comprarla. Entonces, cuando él se va, compró otras cosas, el señor dueño de la cosa le dice, mire señor, él se dio cuenta, mire, ve lo que usted me hizo. O sea, usted le apretó esto y eso entonces me daña mi material. Entonces el tipo en vez de resistirse, decir, no importa lo que sea yo, como no amigo, yo acepto eso, véndame 10 manzanas. Y el tipo, no se preocupe amigo, no le voy a vender nada. Esa es la estrategia, hermano. Claro. Esa es la estrategia digna, saber perder. ¿Entiendes? Yo no me voy a poner a pelear a decir que no tengo. Claro. Pues Nicolás, vale, tú tienes un porcentaje de la gente. Apruebas unas elecciones, haz una enmienda, adelantamos las elecciones, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Baja la presión, ¿estarían en la calle? No, hay elecciones en diciembre, por ejemplo, suponte tú. Hay elecciones generales en diciembre. Todo el mundo se pone a producir, a hacer cosas, a cuadrar sus elecciones. Él tiene el poder, él tiene el Estado, eso da voto, construye una fuerza. Lo más probable es que vas a perder, pero vas a quedar con una fuerza mínima. El chavismo va a sobrevivir, chico. Va a sobrevivir y después verá lo que hace. Y además en la historia, fíjate una cosa, Nilsa y Héctor. ¿Ustedes recuerdan? Nómbreme algún capitán general de los tiempos de la colonia español. Nómbreme alguno. Vicente Emparan, el más famoso. ¿Y por qué nos acordamos de Emparan? Y era el único. ¿Qué hizo Emparan? Lo que hizo Chávez. Si ustedes no quieren mi mando, yo no lo quiero. Eso es lo que hace un líder profundo, inteligente. Eso es. Y lo hizo Napoleón. Y lo hicieron los grandes líderes de la historia. Napoleón perdió. A Napoleón lo metieron preso. Napoleón se fue a sus cuarteles de invierno, estuvo preso y reconquistó después y fue el emperador de Francia. Por Dios. Y Chávez aprendió esa lección. Porque los militares la aprenden. Es decir, tú acumulas tu fuerza y dices, yo con esto tengo fuerza y a lo mejor quedo en la historia y decir, bueno, Nicolás era un pirata. Pero ya ahí entramos ya en tu área de psiquiatría. Hay gente que definitivamente está disociada y no puede, no puede tomar esas decisiones. Te estoy diciendo que, pero para que veas que sí había opciones. Claro, porque que la había. Tú me dices, no, era una emergencia, la paz. ¿Qué más paz era de poner las elecciones? Por eso yo veo en la televisión que alguna gente que dice, del gobierno dice, no, pero es que no había alternativa. ¿Cómo que no había? Todo el mundo ha dicho, el Papa, la OEA, todo el mundo. Elecciones, mano. La solución son elecciones, más nada. Porque esto baja la presión, nos dedicamos cada quien a buscar nuestros votos, acumulas tu fuerza y perdiste, pero quedas por lo menos, no vas a reivindicar. Vives, claro. No vas a reivindicarte ante la historia. Vives políticamente. Pero por lo menos Emparan era un malandrín y hizo muchas cosas malas. ¿Por qué estamos hablando de Emparan 200 años después? Porque por lo menos reconocemos ese hecho. Ahora, vuelvo a lo otro. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué puede hacer la gente? Porque es la pregunta de las 100.000 lochas. ¿Qué opino yo? ¿Qué opino yo? Y no lo opino yo lo he oído por ahí, pero yo estaba pensando mucho en esto porque creo que esto es vital. Yo dejé de lado mi profesión, o sea, en este momento, mire, cualquier cosa es más importante que esto, o sea, déjense cosas. Es decir, la consultorio, la cosa, ¿por qué? Porque nos estamos jugando a Rosalinda. Ustedes se imaginan tener una constituyente, ¿verdad? Diosdado es candidato, lo más probable es que sí se da. Vamos a hacer un ejercicio de fantasía. Él va a apoderarse de eso. Y yo lo primero que va a hacer es meter preso a Nicolás y apoderarse de eso. Por ponerte. Claro, porque eso es. Y entonces eso, tú sabes que la Constitución sigue vigente, pero no hay nueva. Pero sigue vigente para que no se pare el Estado. Pero yo cualquier decisión la tomo. Puedo hacer lo que me da la gana, puedo cambiarle el nombre al país, o lo que sea. Claro. Ustedes se imaginan eso. Entonces yo voy a decir qué debe hacer la gente. No tengo autoridad para eso. Y no aspiro a nada, no quiero cargo, ni quiero nada de esas cosas, ni quiero sustituir líderes. Yo le digo una cosa, ven acá, si usted está en su casa y alguien dice, mire, yo tengo algo, por alguna razón, yo voy a tener el poder de decidir sobre usted, sobre su casa, sobre sus hijos.
O sea, yo puedo meterlo preso a usted, yo puedo quitarle la casa, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Cerrarle el O sea, consultorio. todo, o sea, todo, ¿por qué? Porque es así, todo, pues. ¿Qué haría usted? Responda, pues. No haría nada. Yo creo que estamos todos los venezolanos. Claro. ¿Qué haría usted? No harías nada. Bueno, es posible, no hago nada, pues. Oye, pero la mayor parte de la gente no va a aceptar eso. Pero hay mucha gente que te dice todavía, no, yo no creo. No vale, Exacto, yo no creo. pero no creo. Es que no creo, es que el lobo es lobo. Claro. Y vamos a sacar cuenta. Tú aquí en el programa todos los días sacas todas las barbaridades que han hecho. Lo que pasa es que una barbaridad nueva te tapa la otra, ¿vale? Claro, la Y gente los se mueve. acostumbró a las barbaridades. No, esto. Pero lo que pasó ayer en esa organización La Verde, allí en Los Verdes. en Los Verdes, en El Paraíso. Algo, ya la Guardia Nacional parece, David, un ejército de ocupación, Claro, sí. más que un organismo No. de Es que esto de no es seguridad. cuento. Pues, o sea, que si nosotros estuviésemos hablando de esto hace 2 años, nos dirían, oye, ustedes son pesimistas, ustedes están... Como me decían a mí. ¿Te acuerdas de Claro. Héctor? Entonces decía, bueno, Héctor, ¿qué te pasa? Vale. Bueno, No vale, yo no creo. Héctor, te quedaste corto. Sí, me quedé corto. Nos Hoy, quedamos hoy lo dije, nos justamente. quedamos Hoy lo cortos, dije. nos quedamos cortos. Jamás pensé que podíamos Nos quedamos llegar a- cortos. Entonces es eso. Entonces, ¿qué yo pienso? Esto, señores, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la fuerza de Nicolás? Vamos a ver. Vamos a jugar juego de guerra. ¿Qué tiene Nicolás? Tiene el apoyo militar de la cúpula, por lo menos. La tiene hasta ahora. Hay más de 100.000 militares. Eso tiene familia. Yo no creo que ahí eso esté monolítico, ¿eh? Porque ese señor que es guardia nacional, que es capitán, tiene familia, tiene hermana, tiene primo, y yo no sé hasta dónde él tendrá suficiente dinero para hacer esto. Pero no tenemos esa información, pues. Pero hasta ahora tiene el apoyo militar. ¿Qué otra cosa tiene? Institucional, el Tribunal Supremo de Justicia. Que ha Consejo sido- Nacional Electoral. y el Consejo Nacional Electoral. Ajá. Pero fíjate lo que tiene él. ¿Qué tiene la gente que no quiera a Nicolás? Ve lo que tenemos, el poder. Tenemos la mayoría de la población. Tenemos, en este momento, esa política de la calle es la correcta. Es la correcta. Es la correcta. Por supuesto, es una política riesgosa, compleja. Yo aprovecho de decir algo aquí, ¿no? Que a lo mejor tú lo sabes más que yo, Héctor, que hay que tener cuidado, y tú lo has dicho muchas veces, y yo comparto mucho eso contigo, que hay que hacer un sobreesfuerzo en este momento hay que ser pacífico. En este momento hay que ser pacífico, aunque eso suene loco. Yo lo digo porque a mí no me importan los votos. Ese es un problema de los líderes, ¿no? Que están jugando que se van a hacer gobernadores. Entonces, si ellos dicen eso, entonces los radicales no van a votar por ellos. Pero como yo no tengo eso, Claro. yo no tengo ese rollo, Claro. a lo mejor puedo ser más libre. Entonces, señores, ¿qué pasa cuando uno ve una imagen del muchacho que quemaron allá en Altamira? Lo quemaron porque era chavista, porque robó, hizo lo que sea. Pero ¿a quién le hace daño eso, por Dios? Claro, Por claro. Dios, vale. ¿Y por qué el gobierno pretende generar la violencia y mete infiltrados Claro. justamente para eso? Es que mete infiltrado. Entonces, yo no puedo como líder, y de verdad yo no soy quien para criticar a nadie, yo no puedo como líder poder ver a una gente haciendo barbaridades y ver por otro lado. Correcto. Yo creo que, yo me imagino que ahí, yo participaba en una... Fingir demencia, porque es lo que estamos ajá, viendo. en Margarita en una cosa y hay unas comisiones de seguridad. Señores, ven acá, usted está haciéndonos daño. Bueno, pues nosotros somos 500 y somos guapos y no venimos más. No venga, macho. Claro. La mayoría se impone. Y en toda organización, por más rabia que tú tengas, es entendible que nos provoca hacer barbaridad. Tiene que haber una dirección No, política. y uno tiene que acostumbrarse a que esos radicales te llamen Claro, cobarde, te llamen cobarde, entregado, pero yo no puedo estar jugando políticamente así a es, eso. Entonces así yo creo es. que ahí está. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos tenemos la mayoría, tenemos la institucionalidad, pues tenemos la Asamblea Nacional y la fiscal. Claro. Tenemos fuerza. ¿Y sabe la otra Y lo que no ha salido ¿Y todavía. sabe la otra cosa que tenemos? Lo internacional, caballero. Así es. Estamos fuertes. Yo creo que sí se ha avanzado. ¿Cómo es eso que no ha valido la pena? Que no, por favor, todo esto que está ocurriendo es por esos muchachos que se murieron. Fíjate, este motor de la calle, de la mayoría, lo que hace es activar la institucionalidad y activar lo internacional. Esos son nuestros Claro. 3 frentes. Y se está activando. Y Y la eso se- respuesta es Luis Ortega. Claro, y esos 3 frentes es nuestro poder. El caballero lo que tiene es, no tiene mayoría, o sea, estamos bien, ¿vale? Aunque alguien puede decir, David se volvió loco, definitivamente. Gracias, Pero no David. estoy loco, ¿no? Gracias, David, por habernos acompañado. Bueno, amigo. hermano, un placer. Disculpen El que haya hablado pro- tanto. El pero- próximo vamos a hacerlo de... ¿De qué? bueno, ¿De psiquiatría? De psiquiatría. Del Centro de Coaching PNM. Bueno. Amigos, gracias a ustedes por la audiencia.